Como bien decía Ilia, mi nombre es Nicolás Abud, soy gerente de consultoría y nuevos negocios de It Strategy y espero que todos estén disfrutando de este tremendo congreso. Yo estoy feliz de poder estar acompañándolo acá desde obviamente It Strategy y en este gran día del DO para el que hemos trabajado con tanto cariño entre mucha gente. Quiero recordarles que este evento ha sido organizado de forma colaborativa por la Red de Recursos Humanos, Talana, Indo Consultores y It Strategy. Queremos agradecer también a nuestros asociados Kiclaurin, GeoVictoria, Humine, Cognos Online, Book, Trabajando.com, Boost, OTIX o FOFA y Predigestión. Adicionalmente, reconocer la participación de los auspiciadores como Más Consultores, RankMe, HSM Front, Gunay Partners, Evaluar, Delfos Talents del Grupo Avanza, al Magíster Dirección de Personas de la Universidad de los Andes, en su modalidad 100% online, y al Magíster de Administración y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile. Especial mención a los media partners que han difundido, la Unidad de Vínculos de Egresados y Sectores Productivos de la USACH, HR Connect, Observatorio RRH, Desarrollo Integral, GoIntegro, RH Management, Trabajo con Sentido, la Bolsa Nacional de Empleo y Mando Medio. Dicho ya lo anterior, les doy la bienvenida a nuestro tercer módulo donde vamos a tener a dos speakers realmente increíbles. Hasta cerca de las 4:30, en donde estaremos, después nos iremos a un pequeño break, coffee break, de 30 minutos y volveremos a las 5 de la tarde. Ya sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida a nuestra primera speaker de este tercer módulo, quien tiene la relevancia suficiente para hablarnos de las compensaciones como una herramienta clave para la gestión del talento, tal cual como decía Juan Anguita, que puede integrar tanto el DO como las partes más duras. Ella es directora de negocios de Career en Mercer Chile y comenzó su carrera en la compañía hace ya más de 14 años. Ha trabajado con diversos clientes en todas las industrias desarrollando servicios en torno a compensación integral, talento y desempeño, clima organizacional, diseño de sistemas de compensación variable, compensación ejecutiva y gestión de expatriados. Ella es economista egresada de la Universidad Torcuato Di Tella. Espero que después Agustina me pueda corregir si lo dije bien. Adicionalmente, posee un Executive MBA en Recursos Humanos de la misma casa de estudios. Con toda esta tremenda experiencia, ¿quién mejor para ponernos en contexto sobre el cómo las compensaciones se pueden ver como una herramienta clave para la gestión del talento dentro de una organización? Te doy la más calurosa bienvenida, Agustina Fellido. Gracias, Nico, gracias a todos. Hola, ¿me ven? ¿Me ven, no? ¿Sí? Bien. Gracias a todos. Quiero compartir la pantalla. Me dice que... Hola, hola. No puedo compartir. Acá estos son los... Si me dejan compartir... Bueno, mientras que puedo compartir la imagen, gracias a todos por estar acá, gracias a la Red de Recursos Humanos por invitarme en esta instancia, gracias a los asistentes, somos más de 600 en este momento, creo que son muchísimos los que están inscriptos, así que bueno, les agradezco inmensamente por tenerme acá y por traer un poquito de números, aunque creo que no vamos a dar muchos números en esta presentación. Equipo técnico no puedo compartir, no lo tengo habilitado, así que ahí si me dan me falta compartir pantalla. Bueno, gracias a la Red de Recursos Humanos nuevamente, a Nico, a Ilia, a todo el equipo que me ayudó en este tema, Belén, bueno, no me acuerdo de todos los nombres, pero bueno, justamente acá estamos, el título de la canción, las compensaciones como una herramienta de gestión de talento. Muchos tal vez le hicieron mi nombre y dijeron, ¿qué hace Agustina hablando de DO? Bueno, con muchísimo respeto voy a tratar de abarcar este tema, que más allá de que Mercer lo tengo a cargo y tengo un equipo excelente que trabaja en este tema, no es mi expertise, no es mi especialidad, pero sí creo que cada vez más lo tiene que ser porque justamente, como decía en la conferencia anterior, la doctora con Ilia, hay mucha relevancia en lo que tiene que ver con el desarrollo organizacional como un proceso clave de la gestión de recursos humanos, ¿sí? Y por eso vamos a empezar con esto. El pingüino y Batman, ¿sí? Yo siempre hago cosas para desestructurar, no tengo público, es terrible, esto ya me pasó en el foro, pero bueno, a todos ustedes, que somos muchísimos cientos acá, enemigos, ¿no? Pepsi, Coca, otros enemigos íntimos.
Es la pregunta. Burger King y McDonald's, el Colo-Colo y la U, eso ya para hacernos un poco más locales y domésticos, y la famosa marraqueta versus el pan amasado, tenemos equipos de cada lado, ¿sí? ¿Verdaderamente son enemigos íntimos? ¿No lo son? Esa es la pregunta. Justamente, ¿por qué presento esto? Porque digo, el DO y los compensólogos, ¿somos enemigos íntimos? Nada que ver, al contrario, somos socios. Y fíjense cómo esto cada vez más va a ser así, y cómo ya, no sé si vieron esto, piden McDonald's, no sé si alguno de ustedes pudo ver esta estrategia que usó Burger King, que es súper interesante, acerca de, por favor, pidan otra marca, no solamente pídanos a nosotros, sino que se asoció justamente en este contexto pandemia e integró a otros jugadores muy relevantes de su industria para que justamente puedan enfrentar juntos el COVID. Justamente esto, me dirán, ¿qué tiene que ver esto, Agustina? Lo que quiero mostrar con esto es que justamente dos procesos que parecen ser disímiles dentro de una organización no lo son tanto, tienen que conversar, tienen que caminar de la mano, y realmente el futuro de la gestión de recursos humanos está en la asociación de estos dos procesos. Espero que estén de acuerdo conmigo, que surjan preguntas. Lamentablemente no veo el chat, así que no puedo. En el otro link veía el chat, así que eso era más divertido. Pero bueno, acá no veo el chat, pero verdaderamente háganos preguntas porque creo que va a ser relevante y Nico me va a ayudar a contestarlas. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es abrir la conversación diciendo, estamos hablando de procesos que tienen que estar juntos. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, ¿sí? Esto me escuchan decirlo en cada evento en donde voy. De nuevo agradezco mucho por estar aquí, tener esta pantalla para tanta gente. Estamos hablando de que para el 2025 se van a crear 85 millones de puestos de trabajo nuevos, perdón, al revés, se van a desplazar 85 millones de puestos por la división entre las personas y las máquinas, la automatización, lo que hemos venido hablando. Esto es más o menos lo que realmente se ve según el World Economic Forum. Estos no son números que yo digo, a ver, 80, 30 acá, sería muy irresponsable de nuestra parte, pero se calcula que por los procesos de automatización, estos son los puestos que podrían ser desplazados hasta el 2025. Obviamente, las situaciones particulares del mundo que estamos viviendo, que nos está sorprendiendo bastante, podrían mover este número, pero claramente nos muestra que hay una oportunidad, ¿sí? Porque hay cambio respecto a los cargos, pero, como siempre decimos, y esto lo aprendí de un gran maestro de Mercer, un consultor muy, muy senior que nos acompaña siempre, que dice, de cada momento de cambio se crean muchísimos puestos nuevos. Y fíjense que los nuevos puestos de trabajo superan a los que serán desplazados. Estamos hablando de 97 versus 85 millones, es decir, es una gran oportunidad. Podríamos hablar horas respecto a la inclusión y a la capacidad de transformarse de ciertas personas o roles, pero de igual manera esto lo que muestra es que hay una gran oportunidad adelante de nuestra cara, ¿sí? Y tenemos que ir trabajando justamente hacia allí. Y obviamente esto nos va a traer el gran desafío, ¿sí? La palabra reskilling está en inglés, pero es el reentrenamiento, el reentrenarnos en nuevas habilidades para poder enfrentar la creación y la transformación del puesto de trabajo que yo tenía al puesto de trabajo que voy a tener para el nuevo normal, ¿sí? Eso es bastante importante. Imagínense hace muchísimos años en la primera revolución industrial, cuando empieza el vapor, cuando empieza la máquina, cuando Ford empieza a producir en tándem, ¿cómo se hacía? ¿No? La gente tuvo que transformarse. Esto no es nuevo. Cada revolución industrial, cada crisis trae una oportunidad, ¿sí? Como digo, no me voy a centrar en aquellos que quedan en el camino, que son muchos, pero verdaderamente el reentrenamiento es clave. ¿Qué tiene que ver esto con compensaciones, Agus? Mucho. Ahora van a ver, porque justamente vamos a tener que empezar a mirar el mundo desde el punto de vista de las habilidades. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos como desafío delante nuestro? La falta de capacidad y de habilidades de la fuerza laboral, ¿sí? Y obviamente hay un desafío porque hay bajo conocimiento dentro de las organizaciones respecto a las habilidades que hay adentro de la organización. Esto, como siempre, es toda información que sacamos de fuentes de mercado, ¿sí? Este es nuestro estudio de tendencias de talento, Global Talent Trends, es la edición 2021, es algo súper fresco, se estuvo haciendo durante 2020 y 2021, y básicamente lo que dice es que solo 2 de cada uno de los profesionales de ustedes que están aquí conocen las habilidades de su organización, tienen censadas las capacidades de la gente en la organización, y solo el 9% de las empresas verdaderamente monitorean la demanda del mercado y la disponibilidad de habilidades. Es decir, tenemos un mercado que va a desplazar cargos, 85 millones, un mercado que va a crear cargos, 97 millones, habilidades nuevas que sabemos que requerimos, 50% de nuestros empleados deben ser reentrenados,
pero no conocemos las habilidades de nuestra empresa y no conocemos cuál es la demanda del mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, y esto es una triada que también obviamente mete al Estado, mete a las universidades y mete a todo para que los países nos vayamos transformando y seamos capaces de enfrentar este nuevo normal. Entonces las empresas se están reinventando con el objetivo de construir un negocio preparado para el futuro. Y la pandemia, si algo nos trajo, fue ese aprendizaje, ¿no? Es decir, todos nos desconectamos, yo siempre digo el 14 de marzo, más o menos, 15, no me acuerdo, el lunes ese de marzo, fui a la oficina, me desconecté, me llevé la computadora y volví recién hace 15 días verdaderamente a mi oficina a buscar cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no todos, algunos volvieron antes, obviamente, pero fíjense cómo las organizaciones desde todo punto de vista se están reinventando desde la forma de trabajo, pero también con el objetivo de construir un negocio preparado para el futuro. Y para poder prepararnos vuelve a aparecer esta palabra de habilidad, DO, recurso humano, ¿sí? Ya no es el decir rápidamente recursos humanos, sino el DO con mayúscula, como decían en la charla anterior. Obviamente tenemos que empezar a pensar en organizaciones mucho más ágiles, en procesos de compensación ágiles. Por eso esto lo que trato es de abrirles la mente y decir, realmente recursos humanos, lo decían al inicio en una de las charlas, ¿son subprocesos tan separados o es un proceso macro integrado que tiene diferentes patitas y diferentes tipos de profesionales? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar y diseñar una organización que esté preparada para el futuro. ¿Sí? Entonces, para traer el tema por el cual ustedes más me conocen, que tiene que ver con las compensaciones, y justamente las compensaciones como una herramienta de gestión de talento, que es el título de la canción, les voy a decir que por qué hablamos de esto y hoy me animo a hablar de esto porque verdaderamente desde Mercer, nuestro punto de vista es que el futuro de las compensaciones está relacionado con el desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque verdaderamente sí, la forma en la que nosotros vamos a estar preparados para el futuro va a ser a través de la transformación de nuestro negocio. Y una forma y una herramienta de retener ese talento, obviamente, es la compensación, es el salario, es el bono, etc. Entonces, les voy a traer 3 conceptos, los voy a repasar bastante rápidos, vamos a dejar 10 minutos para preguntas al final. El primer punto es compensaciones ágiles, y compensaciones ágiles tienen mucho que ver con esto, ¿sí? Es decir, compensaciones ágiles tiene que ver también con una forma de mirar las compensaciones de una forma mucho más holística, mucho más en equipo, mucho más relacionada a temas de compensación, ¿sí? Entonces, y cómo responder a la nueva forma del trabajo a través de herramientas, ¿sí?, salariales. Luego tenemos el pago por habilidades, esto que les decía al inicio, ¿cómo voy a pagar? Ya voy a hablar de encuestas de salario tradicionales solamente, obviamente no vamos a dejar de hablar de encuestas porque si no Mercer, nuestro principal negocio, ¿no? Obviamente, así que ahí no voy a dejar de hablar de encuestas, gente, pero sí voy a hablar de encuestas como una herramienta distinta, voy a tener que usar la encuesta de una forma distinta. ¿Voy a evaluar cargos? Sí, voy a evaluar cargos, ¿sí? Pero los voy a evaluar con un objetivo distinto y vamos a incorporar competencias, habilidades, ¿sí? Skills. Y luego lo último que tiene que ver con el reconocimiento personalizado, en donde se mezcla esto que decía también Juana, la necesidad de reconocer. Impresionante que una persona con ese currículum y esa historia y contribución haya sido la primera vez que es reconocida, ¿no? En Chile, sí, pero sí en el exterior, como dijo ella. Entonces, el reconocimiento personalizado, reconocimiento, una palabra que también une muchos procesos de recursos humanos. Empezamos entonces por las compensaciones ágiles. Las compensaciones ágiles, ¿de dónde surge? Esto no se despertó el señor Mercer en Estados Unidos, en Nueva York, en la Sexta Avenida, y dijo, a ver, ¿qué quiere decir compensaciones ágiles? No, esto responde a la nueva forma del trabajo. Muchos de ustedes en sus organizaciones deben estar organizados en equipos ágiles, ¿no? Scrum, Teams, bla, bla, hay muchas cosas muchas palabras que se han incorporado que vienen de origen de la tecnología, ¿no? Es decir, los sistemas tradicionales de trabajo van a ir cambiando y el origen de estos cambios tiene mucho que ver con las organizaciones o los desarrolladores de software que trabajan con estos esquemas de agilidad, ¿no? En donde ustedes saben mejor que yo, porque seguramente lo saben mejor que yo, se mezclan talentos, niveles, jerarquías, se trabaja en células, hay rotación de células, se hace mucho monitoreo respecto al cumplimiento de los proyectos. Entonces, si yo les pudiera preguntar, y están ustedes acá enfrente mío, ¿sirve el antiguo salario, aguinaldo, para compensar esos equipos? Lo dejo en silencio, díganlo para afuera, que su familia no crea que están locos. No,
verdaderamente no sirve. Obviamente es la base, pero necesitamos avanzar en un diseño de compensación distinto. Muchos clientes se nos acercan y nos piden que los ayudemos con esto, y verdaderamente es algo que es bastante de vanguardia. Entonces, justamente tenemos que diseñar nuevos procesos de recursos humanos. Tenemos equipos interdisciplinarios, tenemos colaboración, gente que se mueve de áreas, ¿sí? Porque, a ver, no había, no sé, no había necesidad de estar en una tienda en el retail, pero sí tengo gente, necesito gente en el centro logístico. Entonces, ¿cómo compenso? Porque mi esquema de compensación era asociado a la venta, ahora es asociado a la distribución, y me voy preguntando muchísimas cosas que son muy desafiantes. Trabajo a distancia, ni hablar. Hoy en día tenemos gente sentada en la India pudiendo prestar servicio para Chile. Eso siempre existió, me dirán Agustina, en los centros de servicios compartidos, sí, pero mucho más. Porque hoy en día realmente yo me puedo ir a Curicó a sentar y hoy estar trabajando y ustedes no tienen idea de dónde estoy, ¿sí? Si estoy en Santiago, si estoy en el norte, si estoy en donde sea, no tengo por qué estar trabajando en la misma oficina. Habilidades nuevas, la disolución de las jerarquías. Entonces, para diseñar un esquema de compensación que integre todo esto desde el punto de vista más holístico, tengo que entender el quién es compensado, quién es la persona, quiénes son los segmentos de empleados, por qué son compensados, cuál es la naturaleza de su trabajo, es un trabajo de ventas, un trabajo operacional, administrativo, cómo son compensados, cómo son los esquemas, los programas, y el cuándo. Y justamente tenemos que empezar a desafiar el momento. Y ahí es donde también aparece de nuevo un proceso de DO, un proceso de desarrollo organizacional que tiene que ver con la evaluación de desempeño, que tiene que ver con las competencias, los assessment, la evaluación de competencias. ¿Por qué? Porque verdaderamente voy a necesitar mayor velocidad. También hablaron ustedes un poco de esto y decían, bueno, a ver, en las charlas anteriores respecto a las generaciones. Se creía que las generaciones eran las que traían la necesidad de compensar con mayor frecuencia, pero no son solo las generaciones, son los negocios. ¿Se hace más difícil? Sí. Ahora vamos a ver si les puedo dar alguna solución respecto a eso. Y después tenemos otra cosa, fíjense, les traje algo muy disruptivo, no sé si lo conocen, ¿sí? Que es justamente una práctica que se utilizó en mi país de origen. Yo vivo en Chile hace 7 años, pero vengo de Argentina, creo que se deben haber dado cuenta, y Nico ya me hizo el chiste igual de con Bellido, pero justamente en Argentina y en Estados Unidos también sucede, y en Chile el gobierno, por lo que yo escuché, también empezó a habilitar algo similar. Se hicieron experiencias reales de préstamo o transferencia temporarias de trabajadores ante la contingencia. ¿Hablamos de agilidad? Bueno, esto es un ejemplo realmente muy plausible de la agilidad. Y piensen cómo esto desafió a los esquemas de compensación tradicional. ¿Qué quiere decir esto? General Motors le presta 15 trabajadores a Unilever de una planta que estaba no operando y suspendida durante la pandemia. Gente de Alsea, de Burger King, de Starbucks, de Le Pen Quotidien y de McDonald's pasan, gente de tienda, de las tiendas que estaban cerradas, pasan a trabajar en Mercado Libre. Ustedes saben, una compañía de e-commerce que necesitaba y que estaba en auge en ese momento. Acá no es hacer marketing, prensa, nada a estas organizaciones, sino es verdaderamente destacar la capacidad que tienen las organizaciones de transformarse, de verdaderamente avanzar en tomar esta crisis como una oportunidad. Y ahí es donde viene la necesidad de ser ágiles justamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a compensar? Y a ustedes me podrían decir, a ver, bueno, pero ¿cómo hago para justamente, no sé, ir con el sindicato? Argentina, un país con alta sindicalización, con sindicatos que son por rama, lo se pudo hacer. Así que si quieren algún ejemplo del caso de estos casos, por favor también me hablan. Y bueno, y lo menos disruptivo justamente, y acá es donde me pongo más compensóloga, pero es algo que ustedes todos deberían tener si quieren integrar procesos como el de hoy, las compensaciones, tienen que ver con, obviamente, administrar a través de estructuras salariales mucho más que por cargos solamente, ¿sí? Esto es el principio, porque también me voy a contradecir un poco respecto al pago por habilidades, que es la segunda ola, ¿sí? De modernidad respecto a las compensaciones, ¿sí? Entonces, verdaderamente ya el esquema tradicional, antiguo, del puesto a puesto, de no personalizar, ¿sí? De que solamente la silla vacía, de hecho, muchas veces nosotros empezamos los proyectos diciendo silla vacía, pero silla vacía para entender el posicionamiento relativo del puesto, pero la persona es muy clave. Y ustedes seguramente nos van a escuchar cada vez más decir a los consultores, que en este evento hay muchísimos y muy buenos,
que la silla vacía tiene que ser ocupada por una persona. Y eso es justamente la administración por bandas. Yo voy a saber que tal persona está en esta banda, pero Agustina Bellido, ¿cómo se desempeña? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus brechas? ¿Cuál es la criticidad de su cargo? Todos procesos de DO, ¿no? Y así voy a decidir cómo compensar. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a administrar entonces con estas bandas. Voy a tener la visibilidad de la compensación individual y de la banda y la capacidad de desarrollarse de esa persona en ese cargo. Voy a entender el posicionamiento en la banda del empleado. El desarrollo de carrera también va a estar mucho más visualizado a través de esta estructura de bandas. Sucesión, también temas que hablaba Carlos a la mañana. Y voy a poder administrar con zonas de pago, por ejemplo. Entonces, esta es una forma muy simple, muchos de ustedes seguramente tienen bandas salariales, de integrar estos dos procesos. Ya les hablé de lo muy fallo, no muy disruptivo que tiene que ver con préstamo, por ejemplo, de trabajadores, agilidad en el movimiento dentro de las organizaciones, pero esto es algo muy distinto a eso, pero que tiene que ver con la administración adentro de tu organización y cómo con algo que ya tenés, que es una estructura salarial, podés hacer que se conjuguen ambos procesos, ¿sí? Entonces las zonas de pago, dependiendo del desempeño, de la capacidad, de la capacitación, de la criticidad del cargo, ¿dónde siento a cada persona dentro de una banda salarial? ¿Qué más que esto para integrar dos procesos como DO y compensaciones? Segundo punto, el pago por habilidades. El pago por habilidades, de nuevo, son dos procesos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de competencias, desempeño. Habilidades, yo discutía con un consultor también de Mercer, che, habilidades y competencias, ¿es lo mismo? Bueno, son formas distintas de decir lo mismo y viene mucho de la moda, ¿no? También las palabras skills se está usando mucho. Entonces, el pago por habilidades. Verdaderamente esta frase nos dice, el mundo se enfrenta a la necesidad urgente de desarrollar nuevas habilidades. Es probable que la tecnología transforme más de 1.000 millones de puestos de trabajo, casi un tercio de todos los empleos del mundo, durante la próxima década. Yo les mostré que claramente vamos a crear más de 90 millones de puestos. Entonces, imagínense cómo necesitamos reentrenarnos. Entonces, vamos a tener que empezar a cambiar la forma en la que hablamos para fijar salarios y para hacer programas de desarrollo organizacional, ¿sí? Vamos a pasar de puestos a clusters, vamos a pasar de decisiones de fuerza de trabajo basada en puestos, vamos a pasar a datos y habilidades. Empieza a aparecer la palabra datos. Eso también lo decían al inicio, cuando hablaban de que en esta fundación, por ejemplo, no sé si estuvieron, usaban un Excel para hacer ciertas regresiones y cierto análisis de datos. Se puede trabajar con datos en cualquier industria, no importa el tamaño de la empresa tampoco. Desarrollo de carrera basada en puestos. Ahora estamos hablando de desarrollo de carrera basado en habilidades. Esto es el futuro, ¿no? Lo de la derecha es un futuro muy, 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 no sé si muy, muy lejano, pero verdaderamente es algo que de a poco en Chile tenemos que ir viendo como un objetivo, como un horizonte. Es mover el árbol, ¿sí? Y es empezar a cambiar la forma en la que administramos, mucho más cercana al puesto y ahora más centrada a la persona, ¿sí? Trabajo estructurado por puesto y evaluaciones individuales, el cuarto punto, y ahora trabajo definido por asignaciones y mediciones ágiles de desempeño. Obviamente para ello necesitamos muchísimo más verdaderamente todo lo que tiene que ver con digamos, la necesidad de tecnología, ¿no? Es decir, si yo tengo que medir el desempeño ágilmente, claramente voy a necesitar más tecnología, ¿sí? Este gráfico, no me voy a detener mucho para no cansarlos, pero obviamente la presentación está disponible. Justamente dentro de las organizaciones tenemos que ir viendo cómo la forma de trabajo, dependiendo de las áreas de la empresa, se posiciona en lugares distintos, ¿no? Entonces yo dentro de mi misma empresa puedo tener ciertos cargos que son tradicionales, basados en grading, es decir, por niveles, y en algunas áreas de mi empresa puedo tenerlas por bandas, que sería la evolución, lo que les mostré recién, en otras basadas en niveles de carreras, y en organizaciones muy, 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 muy del futuro, en estructuras planas, como puede ser en aquellas áreas, como les decía al inicio, tipo Scrum, ¿no? En donde un equipo de trabajo deja un poquito de lado las jerarquías. Obviamente sigue habiendo jerarquías, sigue habiendo diferenciación salarial, pero son estructuras mucho más planas porque se fijan por asignación, ¿sí? Entonces ya veo distinta la forma en la que trabajo, ¿ok? Obviamente cada una tiene una propuesta de trabajo mucho más flexible, pasamos de lo que es
los movimientos laterales, ¿no? Es decir, como que yo al inicio en el esquema tradicional me muevo lateralmente, y en el esquema más disruptivo, que sería el mercado de talento intercambio, tengo esto de, justamente estoy en esta célula, ahora paso a la célula de allá. Hablando con clientes me decían, esto lo hicimos mucho en la contingencia, hicimos mesas de trabajo interdisciplinarias, y eso nos permitió que la gente se uniera, viera diferentes cosas, y así también poder hacer mucho más velocidad en el trabajo. Entonces, fíjense cómo esto va haciendo una transición, ¿sí? Y uno puede empezar a utilizar las compensaciones, fíjense que es lo de abajo, la base de estas columnas es la compensación o el diseño de la estructura organizacional, al fin y al cabo, para poder llegar a este universo disruptivo. De nuevo, no se frustren, no salgan llorando de esta charla diciendo, Agustina me dijo que yo tengo que tener una estructura plana. No, porque no es para todos, no es para todas las áreas, no es para todas las empresas. Pero sí tengo que empezar a pensar de esa forma, porque verdaderamente hay un desafío asociado con la necesidad de un talento distinto para prepararnos para el futuro del trabajo. Y acá me voy a meter en la pata de los caballos, como dicen acá, porque verdaderamente piensen cuántos de ustedes siempre hablaron de no, los millennials y la tecnología. Los millennials y la tecnología son súper buenos, el resto de no sé, los baby boomers, no, nada que ver. Ahí, como nos decía Juana, también los perennials, que yo creo que está buenísimo, me encantó el concepto, ellos son los que están preparados para la tecnología. ¿Cuántos de ustedes, y ustedes mismos si son millennials, vieron el desafío que fue para los millennials el home office, por ejemplo? La tecnología, el trabajo a distancia. Acá ya no es un tema solamente generacional, es un tema de habilidades, y eso ténganlo en la cabeza. Y hay una responsabilidad muy grande, que no solo es de DO, sino también de capacitación, que tiene que ver con el entrenamiento y reentrenamiento. Vemos que el 9% de las empresas, como les decía al inicio, monitorean la necesidad, la demanda o la disponibilidad de habilidades en el mercado, pero muchas dicen que informalmente lo monitorean, pero no formalmente, no tienen un mapa de habilidades en su empresa, ¿sí? El 71% de las empresas reconocen que el uso de enfoques basados en habilidades para las compensaciones les brindaría una mayor atracción y retención de talento, porque verdaderamente la conversación con aquel machine learner o con aquel data analyst o aquel digital manager basada en habilidades va a ser muchísimo más appealing o más estratégica y mucho más desafiante que una conversación basada en el cargo. Hay, según esta encuesta nuestra de habilidades, 65% de las empresas dicen que pagan una prima por habilidades, pero luego dejan de pagarla y se diluye esta orientación de nuevo a la habilidad, ¿sí? Entonces, cada vez más las empresas están desconectando el salario base y el desempeño a favor del pago por habilidades. El enfoque está en recompensar el crecimiento o el desarrollo. Todo esto obviamente centrado en la estrategia del negocio, ¿sí? Entonces, cada vez más tenemos que ir viendo el crecimiento de los programas de reconocimiento. Y ahora en serio, gente, es decir, la tecnología nos trajo hace 5 o 6 años, venimos hablando de Workday, de SuccessFactors, de HCM, de muchísimos sistemas, y perdón si me olvido de alguno, y muchos de Book, que también vino a revolucionar la industria, y de muchos otros que están aquí, y hay muchos partners de esta charla que trajeron nuevos sistemas, pero usémoslos, ¿no? Que no sea de moda. Instalé un sistema nuevo de recursos humanos y ese día hago un reconocimiento a 10 pares y luego me olvido, ¿sí?, del reconocimiento. Entonces, las empresas, ¿qué están haciendo? Están hablando en vez de assessments, ¿no? Te hago un assessment. No, ya no es solamente un assessment. El assessment es para reentrenarte, para hacer este reskilling, no sé cómo se diría en español, ¿no? Es decir, esta rehabilitación de habilidades, no, este reentrenamiento, ¿no? Hablamos de agilidad de carrera, pasando a un mercado de talento interno. Hablamos de tecnología de recursos humanos para poder planificar la fuerza de trabajo. Piensen lo clave que es cuando se te va una persona, ¿sí? ¿Cómo rota la gente en las organizaciones? Bueno, se te va una persona, tener un mapa de talento y un mapa de habilidades, no solamente tener a alguien cuando es un equipo de fútbol, sale un jugador. ¿Qué sabe el director técnico del equipo de fútbol de los que tienen el banco? ¿Qué es lo que más sabe? Lo que sabe hacer, cómo juega el jugador, no si es bueno o malo esto, si gana poco o mucho, sino cuáles son sus habilidades y su capacidad. A este equipo lo puedo atacar de lejos, este jugador sabe patear de lejos, sabe patear corners, tengo que atacar. Habilidades, así funcionan los equipos en general.
Y lo sabemos, lo hacemos, pero no gestionamos así. Y bueno, justamente la gestión del desempeño y el pago por habilidades. Obviamente, muy rápido, les dejo algunas habilidades porque no puedo dejar de tener alguna data. Esto sale de nuestra encuesta de compensación, de la TRS, que el equipo lo armó. Estos son los cargos del futuro, pero no nos olvidemos de las competencias del futuro, ¿sí? Las habilidades del futuro, las que están abajo. Emprendedurismo, mentalidad global, innovación, marketing digital, relacionamiento interpersonal, habilidades que van a ser la clave. Obvio, puedo ser un Scrum Master fantástico, pero necesito tener las competencias para el futuro, ¿sí? Y justamente el último punto, ahora sí, realmente cerrando, el reconocimiento personalizado. Sería la tercer patita, ¿no? Ya armé un esquema y una mentalidad ágil, que no tiene que ver solo con las compensaciones, sino que tiene que ver con integrar todos los procesos para una administración ágil. Ya utilicé el pago por habilidades, ni hablar en integrar a la persona, sí, esto que decía, en el lugar en la banda. ¿Cómo le pago a esta persona? ¿Cómo le pago a Nicolás? Y le pago tomando no solo en cuenta cuál es su cargo, le pago pensando cuál es el desempeño, lo que les decía antes, la criticidad de su cargo, lo repetí muchas veces, pero quiero que lo tengan en la cabeza porque muchos de ustedes tienen la herramienta para ya empezar a gerenciar y a gestionar de esa forma. Y empieza a aparecer entonces este concepto nuevo, que ya no es PBE, propuesta de valor al empleado, me deben haber escuchado 1000 veces a mí decir esto, pero es el PBI, ¿no? No el PBI con Producto Bruto Interno, sino la propuesta de valor al individuo, ¿no? Es decir, en donde yo diseño una experiencia distinta para cada trabajador. Acá muchos de ustedes se estarán riendo, me dice Agustina, somos 5000 en la empresa, yo si hago 5000 experiencias te la dejo porque necesito un equipo de 100 personas. Esto no quiere decir una experiencia distinta, sino que es una forma de comunicarme con mi equipo en forma distinta, entendiendo que la tecnología es un partner clave para el diseño de estas experiencias. Y les dejo algo que muchos de ustedes deben haber hecho sin haberse dado cuenta. La oferta de valor flexible, les puedo asegurar que es muy distinta para distintos segmentos de trabajadores en su empresa. Lo que necesita Pedro, que es un técnico y que tiene que estar en la calle, tiene que estar mirando, no es lo mismo de lo que necesita Josefina, que es diseñadora y que ella va a trabajar por proyecto. Y ya se va a sentar conmigo y me va a decir, ¿sabes qué, Agus? No me interesa que me tengas contratada, págame por proyecto. Y Felipe y Martín, y cada uno van a tener realmente experiencias individuales en algo tan distinto como la experiencia flexible del trabajo, ¿sí? Así que bueno, la tecnología obviamente va a ser nuestro partner para eso, es clave usar la analítica, es clave usar la inteligencia artificial. Yo sé que tal vez a veces me estoy ocupando de la contingencia, me estoy ocupando de cosas distintas, de la negociación colectiva, pero realmente es algo que tenemos que empezar a tener en la cabeza como un aspecto clave. Los sistemas de recursos humanos nos permiten recolectar esta información, entonces piensen, no significa una inversión tan grande en dinero y pueden salir a tener analítica que les permita tener un banco de suplentes súper robusto, muy detectado con habilidades para poder enfrentar el futuro y el nuevo normal. Así que para los compensólogos que estén en esta reunión, no caigamos en que nos vamos a convertir en un algoritmo, ¿sí? Es decir, verdaderamente recursos humanos tienen que acompañar el proceso. Compensaciones, muchas veces hay cosas que nos las van a dar las máquinas, gente, es así, la inteligencia artificial, ¿sí? Hay plataformas justamente como puede tener Mercer, como tienen otras compañías para fijar sueldos, pero nosotros como compensólogos y como DOistas, como decían antes, tenemos que verdaderamente trabajar en unísono, en conjunto, y ser mucho más coaches y ser mucho más habilitadores de este nuevo normal para el éxito de nuestra compañía. Así que ustedes son el futuro, acá están ustedes, este público que tenemos acá, ustedes tienen que contratar al talento correcto, desarrollar las habilidades que requiere ese talento y reconocer y compensar en forma distinta. Bueno, muchas gracias, me pasé 1 minuto de los, 3 minutos de los 10 minutos que dije que iba a dejar para preguntas, así que bueno, abro, muchas gracias y espero las preguntas acá. Agustina, muchas gracias a ti. La verdad es que es un tema interesantísimo y sobre todo el tema de compensaciones ahora con la nueva estructura Agile va a cambiar todo el mercado. Y desde ahí te quiero partir haciendo la primera pregunta.
cómo es posible? ¿Cómo una empresa, que me imagino que te ha pasado en la experiencia, empresas como Walmart que también están migrando a estas estructuras ágiles, eh, cuando una persona es parte, tiene una posición y ocupa una posición dentro de la organización, pero también dentro de una célula, está dentro de una célula mayor, ¿cómo pesar o cómo evaluar esa posición cuando sobre todo está en bandas salariales completamente distintas? ¿Cómo hago esta propuesta de valor de compensación a este empleado que maneja y está en dos posiciones completamente distintas, en una que puede estar más arriba y en otra puede estar más abajo? ¿Cómo las organizaciones están haciendo eso hoy en día? Bueno, justamente me agarraste una pregunta bastante interesante, Nico, gracias. Me Justamente encanta el mundo sí, de compensación, así que... es una muy buena pregunta, y si tuviera, no, no sé si tengo la respuesta, no, sí, tengo la respuesta, pero creo que es una respuesta en construcción, y ¿Ya? verdaderamente creo que ahí es donde verdaderamente los modelos tradicionales de compensación no funcionan, es decir, acá sin que me mate nadie de Mercer diciéndome, che, la evaluación IPE me estás diciendo que no funciona, sí, funciona, pero funciona distinto, ¿sí? Es decir, la realidad es que... digamos, hay que incorporar otros factores a la evaluación tradicional de cargos. Esa sería mi respuesta, Nico. Es decir, creo que el salario base, es decir, la banda salarial te va a ayudar muchísimo para el salario base, es decir, te va a ayudar Ajá. para decir, a ver, esta es la base por la formación, por el nivel jerárquico, que eso no podemos olvidar. Si seguimos en una estructura de organización tradicional y no por proyecto, eso va a seguir existiendo, ¿sí? De acá a la China, ¿ok? Pero eso me va a servir para esa base. Y luego lo que tengo que hacer es incorporar este concepto de habilidades, este concepto de cumplimiento, estas métricas distintas que no tienen solamente que ver con el puesto, ¿sí? Que ya son de la persona. Entonces yo te diría que la banda tiene que ser para el salario base, para entender a dónde está, y luego tengo que incorporar a estos 5 factores. Mercer tiene 5 factores y 12 subfactores. ¿Y dónde creo que viene el futuro de estos sistemas? Justamente en incorporar cosas relacionadas con la persona. ¿Sí? Que es lo Perfecto. que nosotros hemos vendido que no hay que hacer. Es decir, que no, siempre pensar. Pero para pesar la silla, para pesar el sueldo base, está bien que todavía vayamos para allá, ¿sí? Porque de nuevo, Perfecto. somos organizaciones de miles. Pero sí incorporar otros factores. Perfecto. Y la última pregunta, Agustina, y acá me meto en un terreno complejo, que me Ajá, encantaría saber tu respuesta. bien. ¿Reglas de compensaciones claras y públicas? ¿Bandas abiertas frente a la organización? Bueno, no lo incorporé, pero la transparencia es una de las cosas más importantes que nosotros abogamos y creemos que sí, que verdaderamente es el futuro. Y así está Glassdoor y así hay muchísimas plataformas que permiten la transparencia porque están verdaderamente en la red, ¿no? Es decir, yo puedo hablar de mi empresa en la red. ¿Estamos preparados en Chile? No. Es decir, no se vayan mañana a publicar las bandas en sus páginas porque van a estar en problemas. No sé si van a estar en problemas, y no sé si estoy hablando por todos, pero la generalidad de las empresas de Chile están preparadas, Latinoamérica, hablaría lo mismo en muchos países, no tanto. ¿Por qué? Ujú. Porque todavía estamos entendiendo cómo compensar, todavía estamos entendiendo qué comunicar, y seguramente alguno de los oradores que hable después también lo va a decir, porque el reconocimiento muchas veces no es público. Claro. Entonces, si yo empiezo a pagar por habilidades, pero no digo que Nicolás es mejor que Agustina, es difícil porque la conversación respecto a la equidad empieza a ser complicada. ¿Es el futuro? Es el futuro. ¿Puedo trabajar en bandas públicas? Sí. En individualización de compensación es difícil, porque es muy difícil todavía en nuestros países la transparencia respecto al talento y respecto a las competencias y las habilidades justamente, ¿no? Si vamos transicionando hacia allá, se va a hacer un poquito más fácil. Perfecto. Última pregunta y rápida. Dale, ¿Esta respuesta es sí o no? ¿Sí o no? dale. ¿Es bueno publicar la oferta de trabajo con renta? Sí, sí, Sí. porque, y déjame Oh, decirte por qué, y te lo digo por un tema también de género, para no irme del, vale. del tema de que creo que es muy importante, porque fue la primera presentación en mi vida que no muestre un dato salarial, ¿no? Es decir, es la primera vez que no mostré un dato, me van a matar la gente que, che, ¿cuánto gana el gerente general? ¿Por qué? Porque verdaderamente si yo soy transparente en la búsqueda, me pongo un grillete con la banda, y está bueno ponerse ese grillete, muestro la banda, digo, esta es la equidad interna, y no estoy esperando que me pidan. Y si me piden menos, me pidieron menos, me ahorro la plata.
y eso tiene mucho que ver con temas de género, aunque no lo crean. En Latinoamérica, en Estados Unidos han prohibido justamente en algunos estados, porque ustedes saben que es independiente de cada estado, por ejemplo, pedirle a las mujeres los recibos de sueldo, las liquidaciones de trabajos anteriores. ¿Para qué? Para fomentar que se pague el salario justo, la estructura que corresponde. Así que me fui un poco, Nico, pero creo que No, pero está verdaderamente perfecto. mostrando cuál es el salario, yo como recursos humanos y compensaciones me pongo el grillete y digo, no le puedo pagar menos. Esto es lo que corresponde por la banda en donde queda el cargo. Y la persona, ¿no? Ahí ya después empieza el tema de pago por habilidades que va a diferenciar un poco. Súper bien. Oye, Agustina, de verdad, mil gracias. Tenemos muchos comentarios en redes sociales y te pasaste, de verdad, por la energía y por el contenido, sobre todo. Y desde Recursos Humanos, de la red de Recursos Humanos, obviamente estamos levantando las buenas y las mejores prácticas en selección, en todo este sentido. Siempre nosotros somos con la idea de mostrar estos salarios y sobre todo el tema de equidad de género, que es muy relevante en nuestro país. Exactamente. Así que Eh, bueno, bien. Agustina, sin más, te doy las gracias infinitas por tu presentación y ya vamos en un par de segundos a nuestro siguiente speaker, así que por favor no se vayan de esta tremenda sintonía que estamos teniendo hoy día.